Yeah, the thing I find most tricky is when people don't recognize you particularly, but half recognize. El chico que tartamudeaba tan mal que sus compañeros lo llamaban un extraterrestre se convirtió en el comediante más querido del mundo. Pero la transformación de Rowan Atkinson tuvo un precio. Descubrió que su tartamudeo desaparecía por completo cuando actuaba. Pero solo entonces, cada episodio de Mr. Bean lo agotaba emocionalmente. Llamaba al personaje agotador, y esperaba que terminara el rodaje. El hombre que hizo reír a millones admitió que se sentía como un fraude. Ahora, a los 70 años, está revelando cómo su trauma infantil moldeó todo. El comediante silencioso finalmente encontró su voz para contar su historia. And Richard Curtis, the screenwriter. Sure. And we'd been working on a sketch show called Not the 9 O'Clock News in England, and we thought we'd quite like to do a sitcom of some, a situation comedy. Rowan Sebastian Atkinson nació el 6 de enero de 1955 en Consett, una pequeña ciudad en el condado de Durham, Inglaterra. Fue el más joven de 4 hermanos, pero algo triste sucedió antes de que tuviera edad suficiente para recordarlo. Su hermano mayor, Paul, murió cuando era bebé, dejando solo 3 hermanos. Uno de los hermanos de Rowan, Rodney, luego se convirtió en economista y casi llegó a ser líder del Partido de la Independencia del Reino Unido en el año 2000. Creciendo en una granja, Rowan vivió una vida muy tranquila y disciplinada. Pero lo curioso es que algún día se haría famoso por interpretar personajes ruidosos y tontos. Cuando Rowan tenía alrededor de 5 años, comenzó a tartamudear seriamente. No podía pronunciar las palabras con fluidez, y eso hacía que la escuela fuera muy difícil. Fue a la Durham Chorister School, donde el acoso escolar era cruel. El canon John Grove, que trabajaba allí, recordó a Rowan como un chico tímido con una cara flexible y un problema del habla. Algunos de sus compañeros incluso decían que parecía un extraterrestre. Se reían de la forma en que hablaba y de cómo se veía, y Rowan pasaba la mayor parte de su tiempo solo. Uno de los niños de esa escuela fue Tony Blair, quien más tarde sería primer ministro. Tony era 2 años menor y recordaba lo difícil que lo pasaba Rowan. El acoso era tan grave que un artículo de 2007 en The Independent habló sobre ello. Pero algo extraño sucedió cuando Rowan subió al escenario. Su tartamudeo desaparecía por completo. Podía actuar sin ningún problema. Esa parte dolorosa de su infancia se convirtió en la clave de su talento. A pesar del acoso, Rowan era brillante en la escuela. Obtuvo las mejores calificaciones en sus exámenes de ciencias y consiguió un lugar en la Universidad de Newcastle en 1973. Cuando tenía solo 18 años, estudió ingeniería eléctrica y electrónica. La gente pensaba que se convertiría en científico o ingeniero, no en comediante. Se graduó en 1975, a los 20 años. Después de eso, siguió los pasos de su padre e ingresó al Queen's College, Oxford, para hacer un máster. Su MSc se centró en algo muy complejo llamado sistemas de control autoajustables. Incluso comenzó a trabajar en un doctorado, pero no lo terminó. Sentía que algo lo estaba llevando en una dirección diferente. Su profesor, Chris Robson, una vez dijo que Rowan no destacaba en clase, pero que en el momento en que subía al escenario, se convertía en otra persona. Fue entonces cuando comenzó la verdadera transformación. Mientras estudiaba en Oxford en 1975, Rowan se unió al club de teatro y a un grupo de reseñas llamado El Etcétera. Fue en este tiempo cuando conoció a un joven escritor llamado Richard Curtis. Este encuentro cambiaría sus vidas. Richard vio a Rowan actuar por primera vez en un ensayo a principios de 1976. Más tarde dijo que había un tipo callado y de aspecto gracioso en la esquina. Pero cuando Rowan finalmente actuó, Richard quedó impresionado. Rowan hizo un sketch sobre conducir, y una parte en la que mimaba mientras hablaba al mismo tiempo. Richard lo llamó pura genialidad. Ese mismo año, en agosto de 1976, Rowan actuó con el Oxford Review en el Festival Fringe de Edimburgo. Fue su primera vez actuando para una gran audiencia nacional. El espectáculo fue un éxito, y el camino de Rowan de repente quedó claro. Ya no era solo un ingeniero, era un intérprete. En 1975, mientras aún estaba en Oxford, Rowan comenzó oficialmente su maestría en ingeniería eléctrica. Su investigación era seria y publicó su tesis en 1978, pero pasaba cada vez más tiempo actuando. El contraste entre la ingeniería y la comedia complicaba las cosas. Aún así, esa formación técnica permaneció con él. Años después,
se convertiría en uno de los primeros famosos en comprar coches eléctricos. Compró su primer híbrido 18 años antes de 2023, y su primer coche totalmente eléctrico, 9 años antes de ese mismo año. También utilizó sus conocimientos para hablar críticamente sobre la tecnología de los vehículos eléctricos y las afirmaciones medioambientales. Pero a pesar de todo esto, estaba claro que su verdadero amor era la comedia. El teatro se había convertido en su hogar. Su primer gran momento llegó en 1979, cuando creó un programa de radio llamado The Atkinson People para BBC Radio 3. Interpretó varios personajes ficticios como Sir Corin Bassen y el filósofo francés Georges Dupont. Richard Curtis ayudó a escribirlo, y Cliff S. Jones lo produjo. Aunque era divertido e inteligente, el programa no obtuvo muchos oyentes. Se emitió en un horario que no estaba pensado para comedia, por lo que pocas personas lo escucharon. Aún así, los críticos vieron lo talentoso que era. Se grabó en sonido estéreo, al igual que The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Aunque no lo hizo famoso, mostró que Rowan estaba listo para algo más grande. Entre 1978 y 1979, las cosas se pusieron difíciles. La BBC lo rechazó una y otra vez. No entendían su comedia. Se sentía perdido y deprimido. Su tartamudeo empeoró durante las entrevistas y audiciones, y eso hizo que las cosas fueran aún más difíciles. En un momento, pensó en dejar la comedia y volver a la ingeniería, pero algo sucedió que cambió todo. Se dio cuenta de que cuando interpretaba a un personaje, su tartamudeo desaparecía. Ese descubrimiento le dio poder. No necesitaba hablar perfectamente como él mismo. Podía dejar que los personajes hablaran por él. Rowan continuó trabajando con viejos amigos como Angus Deaton, a quien había conocido en Oxford. Juntos actuaban en la radio, y Angus a menudo hacía el papel del hombre serio y recto. Esto ayudaba a Rowan a brillar con sus personajes excéntricos. Más tarde, Angus apareció en Mr. Bean, y en un episodio de Blackadder, su trabajo en equipo le dio confianza a Rowan en un momento en que la televisión aún lo rechazaba. Le permitió crecer sin la presión de estar frente a las cámaras todo el tiempo. En 1979, Rowan regresó al Festival Fringe de Edimburgo. Ahora tenía 24 años. Incluso se le vio ayudando a construir el escenario y a limpiar escombros en el nuevo teatro Beatworks. Su show era mayormente silencioso, como una vieja película de Buster Keaton. Algunas personas no lo entendieron, y hasta se fueron, pero otros vieron algo especial. Usaba su rostro y su cuerpo de una manera que pocos comediantes podían. Esa actuación le ayudó a conectarse con las personas adecuadas en la industria. Para 1980, comenzó a intentar con la televisión de nuevo. Creó un piloto llamado Canned Laughter que se emitió en 1979. Interpretó varios papeles, incluido una versión muy temprana de Mr. Bean. El programa era ingenioso, pero no fue elegido para convertirse en una serie. Su tartamudeo volvió durante muchas de estas audiciones, lo que hacía que todo fuera aún más estresante, pero comenzó a entender cómo superarlo. Se entregó completamente a sus personajes. Para cuando apareció en Bogan en 1980, a los 25 años, había dominado cómo ocultar su tartamudeo a través de su actuación. Ese fue el comienzo del fin de la lucha. A partir de ese momento, el mundo comenzó a notar a un extraño y callado joven que había convertido el dolor en risa. La vida de Rowan Atkinson cambió para siempre en 1979. Ese fue el año en que la BBC le dio una oportunidad en un nuevo programa de comedia llamado Not the 9 O'Clock News. Se suponía que se emitiría en abril, pero se retrasó debido a unas elecciones generales. La BBC pensó que el programa podría ser demasiado político en ese momento. El primer episodio finalmente se emitió el 16 de octubre de 1979, pero las cosas no salieron bien. Casi nadie lo vio. Menos de 1 millón de espectadores sintonizaron. A los críticos no les gustó. Algunos lo llamaron ofensivo e incluso dijeron que nunca debería haberse emitido en televisión. Mel Smith, quien más tarde se convertiría en un compañero cercano, dijo que fue la peor media hora de televisión que había visto. Pero sorprendentemente, el controlador de la BBC lo aprobó. Ordenó inmediatamente una nueva temporada. Esa decisión salvó el programa y lo convirtió en uno de los programas de comedia británicos más importantes de todos los tiempos. Rowan trabajó junto a Pamela Stevenson, Mel Smith y Griff Rhys Jones, y todos se convirtieron en estrellas. Detrás de las cámaras, las cosas no fueron tan suaves. En 1980, después de solo una temporada, Chris Langham fue despedido. Rowan no estuvo de acuerdo con esto.
Intentó convencer a los productores de que mantuvieran a Chris, mostrando su lealtad, pero Chris fue finalmente reemplazado por Griff Rhys-Jones. La disputa fue tan amarga que Chris se negó a hablar con ninguno de ellos durante años. Además, la BBC comenzó a recortar el presupuesto del programa. La situación empeoró tanto que incluso bromearon sobre ello en un episodio titulado The Outrageously Expensive Not the 9 O'Clock News. Tuvieron que dejar de filmar en locaciones elegantes y recortar roles pequeños. Durante este tiempo, el lado serio y perfeccionista de Rowan comenzó a aparecer. El tono del programa también cambió. Se alejó del humor de choque y se inclinó más hacia una comedia ingeniosa y extraña. Había señales claras de desacuerdos creativos a puerta cerrada. Luego llegó el momento que cambió todo para Rowan. En 1980, durante la segunda temporada, se emitió un sketch llamado Gerald el gorila. Mel Smith interpretó a un profesor que afirmaba haber entrenado a un gorila llamado Gerald. Pero Gerald, interpretado por Rowan en un traje de gorila, resultó ser más inteligente y enfadado de lo que cualquiera esperaba. Cuando el profesor dijo que había capturado a Gerald en la selva en 1968, Gerald explotó, gritando, ¡salvaje! Estaba absolutamente furioso. Esa línea se volvió famosa. El sketch se hizo tan popular que los científicos reales comenzaron a llamar a los grupos de babuinos una franja, como en el sketch. El episodio ayudó al programa a ganar la Rosa de Plata en el Festival de Montreux. En 1982, también ganó el BAFTA al mejor programa de entretenimiento ligero. Ese sketch ayudó a lanzar la carrera de Rowan como un maestro de la comedia física y el humor extraño. También preparó el escenario para sus futuros papeles en Blackadder y Mr. Bean. En 1981, ocurrió algo aún más sorprendente. El programa lanzó una canción de comedia llamada I Like Tracking como parte del álbum Hedgehog Sandwich. La canción se convirtió en un éxito. Nadie esperaba que Ron, quien no tenía formación musical, fuera parte de un sencillo que llegara a las listas. Pero lo fue. Los 4 miembros del elenco la cantaron juntos. Y Rowan realmente condujo el camión en el sketch él mismo. No estaba fingiendo. Tenía una licencia de camión clase 1 en ese momento. Ese pequeño detalle hizo que el sketch fuera aún más auténtico y gracioso. La canción se lanzó como un sencillo bajo BBC Records y se hizo lo suficientemente popular como para ser incluida en compilados de la BBC más tarde. Rowan demostró desde el principio que no era solo un comediante de sketches. Podía cantar, actuar y entretener en muchos formatos. Pero en 1982, el ritmo acelerado de Not the 9 O'Clock News sobrepasó al elenco. Agotados y ansiosos, decidieron terminar el programa en el auge de su éxito. Rowan pasó a rodar Blackadder en 1983, mientras que los demás emprendían nuevos proyectos. Su decisión de dejar el programa mostró que Rowan valoraba la salud mental y la integridad más que la fama. The Blackadder se estrenó en 1983 como una ambiciosa comedia medieval creada con Richard Curtis. Filmada en castillos con enormes decorados, casi fue cancelada debido a su alto costo y las críticas mixtas, pero un Emmy internacional la salvó. La BBC encargó una segunda temporada más económica y aguda, un cambio que transformó el programa. Con Benelton uniéndose como guionista, Blackadder 2, 1986, se centró en un humor basado en los personajes. El personaje de Rowan, Edmund, se volvió ingenioso y sarcástico. La reina Kenny de Miranda Richardson se convirtió en una de las favoritas del público, y el programa alcanzó estatus de leyenda. La temporada final, Blackadder Goes Forth, 1989, fusionó comedia con la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Su emotivo final y su poderoso mensaje le valieron importantes premios, incluyendo un BAFTA, y consolidaron su lugar entre las mejores comedias británicas. Rowan luego dijo que fue el trabajo menos estresante de su carrera gracias a la estrecha química entre el elenco. Luego llegó Mr. Bean. El primer episodio se emitió el 1 de enero de 1990 y se convirtió en un éxito mundial, ayudado por su escaso diálogo y la comedia física universal. Sin embargo, detrás de las cámaras, Rowan encontró el papel estresante y agotador. Aún así, el personaje explotó a nivel mundial. La película de 1997 Bean recaudó más de $251 millones, intensificando aún más la demanda por un personaje que lo agotaba. En 2002, la serie animada de Mr. Bean permitió a Rowan continuar con el personaje con menos esfuerzo físico. Se convirtió en un éxito de larga duración, activo hasta 2024.
Su actuación en vivo en los Juegos Olímpicos de 2012 se hizo icónica, aunque lo dejó exhausto durante semanas y marcó su última aparición física importante como Bean. Fuera de Bean y Blackadder, Rowan sorprendió al público con papeles en 4 bodas y un funeral, 1994, y las películas de Johnny English, 2003, 2018, combinando acción y comedia. Aunque algunas películas como Keeping Mum, 2005, fracasaron, él se reinventó constantemente. Su vida personal también llamó la atención. Se casó con la maquilladora Sunetra Sastry en 1990, tuvo 2 hijos y se divorció en 2015 en medio de la controversia por su nueva relación con la actriz Louise Ford, con quien luego tuvo una hija. Rowan también mostró un valor sorprendente. En 2001, estabilizó un avión después de que el piloto se desmayara, evitando una tragedia. En 2012, pronunció un importante discurso defendiendo la libertad de expresión, lo que ayudó a cambiar la ley en el Reino Unido. En 2023, generó un debate nacional con un artículo criticando los vehículos eléctricos, lo que provocó reacciones en contra de grupos medioambientales y discusiones en el Parlamento. Rowan se convirtió en un icono global. Su actuación de voz como Zazu en El Rey León, 1994, se volvió inolvidable a pesar de su reluctancia. Para 2025, el canal oficial de Mr. Bean en YouTube había acumulado miles de millones de visitas, y su estilo de comedia muda inspiró a comediantes de todo el mundo. Algunos incluso enseñaron el método Atkinson, una teoría de fans de larga data, que Mr. Bean es un extraterrestre. Fue confirmada en el episodio animado Double Trouble. Incluso la apertura del programa original lo insinuaba, con Bean cayendo del cielo mientras un canto latino anunciaba su llegada. Para cuando Rowan cumplió 70 años en 2025, los fans se preguntaban si se retiraría. Su trabajo reciente en Man vs. Bee recordó a todo su talento perdurable y el costo físico de su comedia. Ya sea que vuelva a interpretar a Mr. Bean o no, Rowan Atkinson sigue siendo uno de los intérpretes cómicos más influyentes de la era moderna. Rowan lo había insinuado una vez en 1993, pero ahora era parte de la historia. Los fans estaban sorprendidos, pero emocionados de conocer la verdad. A pesar de toda su autocrítica, el récord de premios de Rowan es impresionante. Ha ganado 12 premios importantes y ha sido nominado 18 veces. En 1981, ganó un BAFTA por Not the 9 O'Clock News y un premio Laurence Olivier por Rowan Atkinson in Review. En 1990, ganó el premio a Mejor Actuación en Entretenimiento Ligero por Blackadder Goes Forth. Mr. Bean por sí solo le valió 4 nominaciones al BAFTA entre 1991 y 1994. También ganó un Emmy internacional. A pesar de todo esto, Rowan sigue diciendo que no se siente exitoso. Se cuestiona constantemente, pero para los fans de todo el mundo, no hay duda, es uno de los más grandes de todos los tiempos.